Pues muy buenas tardes a todos y gracias por asistir al quinto capítulo de la webinar serie de Salud on Digital. Hoy tenemos la excelente oportunidad de debatir un rato con Fernando de la Rosa, al cual conozco algún tiempo y siempre soy una persona que cuando le escucho siempre aprendo muchísimo. Pero antes de dar la bienvenida a Fernando, como se merece, sí que me gustaría poner en contexto en el marco en el que estamos. Como sabéis, esta es una webinar serie que nació en septiembre del pasado año en el marco de la comunidad Salud on Digital. La comunidad Salud on Digital es una comunidad de profesionales del ecosistema sanitario que lo que promovemos es el debatir y el compartir conocimiento y generar conexiones alrededor de la transformación digital en el sector sanitario. No somos propiamente una asociación, sino somos un grupo de empleados que tenemos esa motivación de dedicar tiempo a estar juntos para de alguna forma aprender unos de otros. En las próximas semanas vais a saber más sobre el plan 2024 de la comunidad. La comunidad al final está intentando compartir conocimiento vía estos capítulos de la webinar serie, en el que hemos tenido hasta ahora ya 4, donde hemos intentado traer gente relevante que tiene un mensaje potente y poderlo compartir con la comunidad. Y por otro lado, como bien sabéis, porque algunos de vosotros habéis participado, organizamos anualmente unas jornadas que este año vamos a celebrar de forma simultánea en Barcelona y en Madrid los próximos 11 y 18 de junio, donde de alguna forma intentamos inspirar a los asistentes y no solo inspirar, sino también generar un debate ordenado sobre cuestiones importantes. De forma casi sin ser público, os avanzamos que las jornadas de este año van a tener foco en un tema que es el tema de moda y sobre el que algo vamos a hablar hoy, es la inteligencia artificial, pero sobre todo con el gran objetivo de no debatir sobre nada, sino sobre todo intentar crear un posicionamiento de todos los miembros de la comunidad sobre los casos de uso de la inteligencia artificial como motor de transformación de nuestro negocio y sobre todo buscando qué alternativas y soluciones podría generar la inteligencia artificial en el futuro sobre esos problemas o esos retos que tenemos en nuestra cadena de valor. Pero, como os digo, próximamente os daremos más información y hoy lo verdaderamente importante es concentrarnos en aprender, escuchar, disfrutar de Fernando de la Rosa, que, como bien decía, es una persona que a mí siempre me ha encantado. Fernando, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias por aceptar estar estos próximos 50 minutos con todos los miembros de la comunidad que se han conectado hoy. Nos conocimos hace un tiempo cuando yo conocí vuestra iniciativa de Foxize, pero es cierto que tienes esa capacidad, no sé si por todos los libros que has leído que tienes en tu librería, pero tienes esa capacidad de continuamente ir avanzando tanto en la propuesta de valor propia tuya como la de vuestra compañía y hoy no quiero dedicar más tiempo de presentarte, sino que directamente seas tú el que te presentes. En nombre de toda la comunidad, darte las gracias, no solo por estos minutos, sino por también dar la oportunidad de que grabemos esta sesión para que el resto de miembros de la comunidad que no se pueden conectar en directo puedan escucharte y aprender de ti. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, me hace mucha ilusión, Xavi. Hola a todos, espero que estéis bien. No os veo las cámaras, pero bueno, si queréis la enchufáis un segundito me saludáis y así veo que no sois bots. A Susana ya la he visto, ¿sí? Genial, hola Íñigo, Antonio. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Ignacio, genial. Vale, guay. Así veo a alguien, ¿sabes? Porque si no, esto de estar solo en casa hablando contra una pantalla llega un momento que no nos damos cuenta de lo raro que es muchas veces. Entonces, bueno, mi nombre es Fernando de la Rosa, como decía Xavi. No os contaré del todo mi vida, pero sí que a mí me gusta definirme como un perfil ABC, que es un mecanismo o una definición que yo he conseguido o que me da forma y me ayuda mucho a entender lo que hago y por qué creo que es un buen mecanismo para aprender más rápido. Como todos sabéis, seguro que conocéis la ley universal del aprendizaje, que dice que en una sociedad de muchos cambios tienes que aprender más rápido que el entorno. La pregunta es, ¿vosotros cómo aprendéis? ¿Más rápido o más lento que el entorno? No lo sé. Da para un rato. Os dejo la pregunta y luego si queréis al final la respondemos. Pues yo me he buscado un sistema de aprendizaje que tiene que ver con A, B y C.
A es una parte académica. Me gusta tener la oportunidad de compartir lo aprendido como aquí, porque gracias a compartir yo aprendo 2 veces, me escucho. Es la parte académica, didáctica, ¿sí? En verdad es didáctica, pero la A queda mejor. La B es business, siempre he tenido un negocio activo, en este caso tengo un negocio que se llama Foxize, que en aquel momento parecía una gran idea, luego os lo cuento. Y luego la C es la parte más de consultoría. Y creo que uno que ha sido consultor alguna vez nunca deja de serlo. Con lo cual, cuando alguien te pregunta, ¿y tú qué crees? Pues te sale el arrebato. Entonces, esta parte de A académico que me obliga a mirar hacia el pasado de todo lo que he aprendido e intentarlo consolidar. La B es el día a día. Los que estáis metidos en negocios sabéis que esto es, cada día tienes un fregado y te toca estar ahí y ver a ver cómo lo arreglas. Y luego la C te obliga a mirar hacia adelante. Estas 3 miradas me ayudan a aprender más rápido. Entonces, bueno, pues si este concepto de ABC me ha llevado pues a conocer a gente como Xavi o que me inviten un día a pasar un rato con vosotros. Entonces, para explicarlo, nada, simplemente mi perfil profesional lo podéis encontrar en LinkedIn con Fernando de la Rosa. Si no buscáis Citonet y me encontráis por todos lados. Llevo desde el año 2001, es decir, voy a decirlo rápido, llevo 23 años escribiendo en un blog de forma recurrente. Cada mes publico algo. Y luego he sacado 2 libros. Uno se llama Data, que lo que hace es, todo el mundo habla de datos, pero nadie tiene ni idea exactamente y esto cómo le sacamos provecho, tanto a nivel personal como profesional como sociedad. Y luego justo hace un mes he sacado un libro excepcional que se llama Cómo tomar decisiones con datos, que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Vale? Paco Torres. Ah, vale. Hola, Paco. No te preocupes, está grabado, ¿vale? Si lo que te pierdas no se entienda, no te preocupes que estará en un vídeo. Dicho esto, aparte de eso, pues me dedico tengo un negocio que se llama Foxize, que es un proyecto de formación. Esto empezó en el año 2012, montamos una plataforma donde todo el mundo podía ir a clase. De la misma manera que vas al gimnasio, tú pagabas una tarifa plana y podías ir todos los días a un curso presencial. ¿Sí? Abrimos el proyecto en un montón de sitios. Luego lo que hicimos fue digitalizar el proyecto, ya que teníamos acceso a tantos contenidos y tantos profesores, lo grabamos en vídeo y vimos que hablando con empresas nos decían el problema no está en el contenido, sino tenéis mejor software que nosotros, queremos software. Y hoy en día somos una empresa de software. Tenemos una plataforma que gestiona la formación, tenemos unos contenidos del pasado nuestro, pero básicamente el 70% de nuestro negocio en la actualidad es tecnología. Con lo cual yo sí que puedo decir que he hecho un proyecto de cómo transformar un proyecto educativo, ¿sí?, basado en contenidos a un proyecto basado en tecnología y datos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues Xavi me pidió que os lo explicara. A día de hoy, pues, dentro de vuestra industria hay gente como Gebro Pharma, que tiene una plataforma que les sirve para atraer, para tener relación con todo el universo médico y farmacéutico, y hay otras empresas farmacéuticas que también lo tienen. Entonces, una plataforma que da servicio hacia clientes o hacia el interior. Entonces, nos dedicamos a día de hoy. Antes teníamos un equipo orientado al contenido, hoy tenemos un equipo orientado a la tecnología. Pero bueno, dicho esto, no hay una frase que me guste más decir como hoy he venido a hablar de mi libro. Cómo mola esta frase, el gran Paco Umbral, todos lo conocéis, sois de mi quinta, no, los que os reís sabéis de lo que hablo, los que no, nada, mirar en Twitter y lo encontraréis. He venido entonces, a bueno, no. yo he venido a hablar de mi libro. Entonces, bueno, os voy a hacer una serie de preguntas previas porque, claro, todo el mundo habla de los datos y que gracias a los datos vamos a tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces, dejarme que os haga unas preguntillas así muy rápidas. ¿Vais de camino ahora a casa? Susana, vas de camino a casa, ¿sí? Y de repente el GPS te dice, no vayas por donde siempre, gira ahora mismo a la izquierda. ¿Qué haces? ¿Le haces caso al GPS o vas por donde siempre? Tiempo. Pues inicialmente no le hacía caso y con la experiencia de no hacerle caso, he empezado a hacerle caso. Vale, pero estás ahí, al principio cuesta,
Sí, al Fíjate principio que- cuesta, al principio no te lo crees, pero al final confías en que los datos en otras ocasiones tenían razón y entonces es cuando empiezas ya a como darle más uso a esa tecnología. Que sí, para que Entonces, la a tengo. día de hoy estamos ahí. O sea, a día de hoy el 71% de la gente pasa olímpicamente y va por donde siempre. Este es un ejemplo muy fácil y muy simple para entender que una tecnología conectada en tiempo real nos la pasamos por el forro, tanto a nivel personal como en la empresa. Mucha inversión en datos, mucha transformación digital, pero si esto va en contra de la experiencia que hemos tenido nosotros, los datos están mal y a tomar por saco. Viva la Pepa, hacemos lo de siempre. Segunda pregunta muy simple. Ayudarme a elegir restaurante porque mañana me voy de viaje y no sé qué restaurante elegir. ¿A qué restaurante iríais? A priori al número 1. Ya me estás sesgando. A ver, Íñigo, que te veo ahí con dudas. Pues es que mirando el rating, pues el 1, ¿no? Yo iría directamente a eso. Al 1, ¿no? Vale, pues. Bueno, sois del 88% de la gente desconfía. Hay gente que es contraria por naturaleza, ¿sí? Pero hay otra gente que pregunta a un amigo antes de cualquier decisión. Pero bueno, de repente hay un pequeño matiz que se me ha olvidado comentaros. El primero, el uno, es vegano y el otro es italiano. ¿Cambiaríais vuestra decisión? Sí. Yo sí. Vale, entonces de repente me doy cuenta que nos pasamos por el forro los datos cuando no va de acuerdo con nuestras preferencias. O sea, mucho dato, mucha historia, ¿sí? Y de repente. La tercera pregunta es: ¿en qué datos basasteis para tener hijos? ¿O qué datos os basasteis para elegir a vuestra pareja? ¿Alguien hizo un análisis? ¿Alguien recogió datos previamente a elegir a vuestra pareja? Consciente, ¿no? No sé. Consciente, ya estamos. Fíjate que de repente, ostras, el 76% de la gente no utilizó datos, así nos va. Hay un 12% que sí lo hizo. Ojo, a ver qué datos sacó. Eso Está también se clarísimo. vuelve Los ceros de la cuenta corriente. Esos son los datos para tomar la decisión de ese 12%, seguro. Entonces, sí, antes, María Eugenia, ¿qué datos sacaste? Esto me interesa mogollón. ¿No? Bueno, no sé si tiene dificultades, pero bueno. Dicho esto, tenemos un A ver, problema. hola, Siri. Fernando, ¿me Hola, María oyes? Eugenia. Hola. Sí, ahora sí. A ver, esto ya va más allá del tema del seminario, ¿no? Pero bueno, A ver, que esto sí, yo queda creo que grabado. todo el mundo analizamos, o sea, no solamente yo. Tú te enamoras, o es como todo, ¿no? Tú de repente te encanta algo, pero luego llega un punto que coges datos, analizas y tomas decisiones ya un poco más en frío. Vale, fíjate que te compras algo, voy a decirlo de una manera, y luego lo racionalizas y lo justificas. Cuando en verdad los datos te proponen otra cosa que es diferente. Mira los datos y gracias a esto saca conclusiones mucho más objetivas. Entonces, de repente nos damos cuenta de que tenemos un problema y es que las decisiones más importantes, como hijos y pareja, nos pasamos los datos por el forro. Oye, que está bien saberlo, pero entonces no digamos que somos seres racionales y en el mundo de la empresa también, oye, pues cuando hay que tomar una decisión de las gordas, igual, pues esto va mucho más de la visión de alguien y no de los datos. O sea, dejémonos de tonterías. Oye, La Fernando, segunda, te dime, interrumpo. ¿Es que tú crees por que el favor. ser racional solamente es por datos? ¿O no abarca más aspectos de la personalidad que no puede ser sustituido por la inteligencia artificial, por ejemplo? Luego dentro, pero creo que hay un factor, el principal factor distorsionador de las decisiones es el factor humano, donde definamos qué es racional o no. Creo que las emociones condicionan nuestras decisiones, al igual que nuestros sesgos, al igual que nuestro ego, al igual que nuestros incentivos. Hay un conjunto de elementos que influyen en la decisión. Entonces, no solo es una cuestión de racional emocional, sino es una cuestión de que el factor humano influye muchísimo y muchas veces nos orienta, nos genera un prejuicio antes de ver cualquier dato, que hace que nosotros leamos los datos para
sustentar lo que estamos leyendo. Entonces, creo que el mundo de los datos en verdad funciona diferente. Yo te explico los datos y luego tú sacas las conclusiones quitando el factor humano. Entonces puede ser más objetivo. ¿Y Entonces por creo... qué? Dime. Ay, no, perdona, que además lo siento que no me he puesto la cámara porque es que he venido corriendo y no me da tiempo a conectarme. Ahora me conectaré la cámara, ¿eh? Pero que ¿no crees que precisamente la grandeza de ser humano es que puedes contar con todo ese conjunto? Es decir, no ver el factor humano como algo, un minus, sino verlo Vale. como un Lo plus. vamos a ver al fin. Te desplazo Vale, hacia el te final. dejo Tienes que exponer, quedar. disculpa. Te dejo exponer. Y la respuesta es sí, pero ojo, para según qué cosas sí, según qué cosas no. Entonces, Perfecto. solo para darte una respuesta, pero eso sí, te lo contestaré al final de todo, así te tienes que quedar. Vale, disculpa, te dejo de continuar con No, tu por favor. Sorry. Bueno, entonces, tenemos un problema porque, como os decía, las decisiones más importantes, elegir a tu pareja o elegir en qué trabajo irás, va con datos y pasamos de ellos. Confiamos en nuestra experiencia por encima de una tecnología con datos en tiempo real. Susana ya va más avanzada, ¿sí? Ya ha sido entrenada con datos. De repente es mejor Waze o Google Maps o el navegador del coche. No sé, ya tenemos un criterio, lo estamos construyendo, pero a priori hay un cuestionamiento ahí y de repente nos damos cuenta de que solo nos apoyamos en los datos para confirmar nuestras convicciones. Entonces creo que tenemos un problema serio. En verdad, lo difícil de esto es que en un mundo tan complejo como el actual necesitamos datos para tomar buenas decisiones, ¿sí? Y es ahí donde creo que os voy a explicar una anécdota y es nosotros antes del COVID decidimos cambiarnos de oficina. Éramos un equipo de 18 personas y preveíamos que íbamos a ser 25 y entonces hicimos un cambio de oficina, hicimos la reforma y llegó el COVID. Una pregunta así fácil y rápida. Ignacio, por ejemplo, ¿fue una buena decisión o una mala decisión? Luego ya sabéis lo que pasó, nos mandó todo el mundo a casa y la oficina se quedó súper guay ahí. ¿El qué, perdona, el ir a trabajar desde casa? No, el haber hecho el cambio de oficina fue una buena o una mala decisión. Bueno, a priori no se puede detectar, a posteriori parece que es buena decisión. Bueno, en verdad el resultado fue un desastre porque teníamos metros a gogo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que suele ocurrir con las decisiones es que no sabemos, solemos clasificar las decisiones dependiendo del resultado, ¿sí? Entonces, fíjate como, ¿qué es una buena decisión? Es aquella que haces el análisis correcto y obtienes el resultado deseado. Uy, espera, te voy a silenciar, Ignacio. Sí, pero... No pasa nada. Una buena decisión es la que haces el análisis correcto y consigues el resultado deseado. En nuestro caso, no conseguimos el resultado deseado porque esperábamos que todo el mundo estuviera en la oficina. Entonces fue un resultado desafortunado. La decisión fue desafortunada, ¿sí? No fue una mala decisión. Una mala decisión es que el análisis fue totalmente incorrecto y el resultado fue totalmente el no deseado. Te había entendido al revés, perdón. Vale, no pasa nada. Entonces, fíjate como que donde los datos trabajan no es en el resultado. Nadie puede prever bien los resultados. Donde los datos trabajan es en el análisis. Entonces, si tú eres bueno con los datos, serás bueno haciendo análisis y podrás tener buenas decisiones. Luego, que el resultado sea correcto o no, depende de un montón de factores, pero sí que a priori podrás decir si el análisis era correcto o incorrecto. Seguro que todos los que estáis aquí, al final de año, no solo hacéis los propósitos, sino dices, ¿cuáles han sido las decisiones correctas de este año? Esto en las empresas, todas las empresas lo hacen, ¿no? Una decisión que ha funcionado, hacemos un análisis y el análisis era el adecuado o no, ¿verdad? Cuando nos equivocamos, nadie ha dicho esto ya lo sabía o ya se veía venir, ¿verdad? Entonces, de repente nos damos cuenta que si no tenemos los datos, no hay análisis, entonces no podemos evaluar si eran buenas y malas decisiones. Entonces, a raíz de todos estos problemas, lo que he decidido es escribir un libro, ¿sí? El libro es espectacular, no hace falta que lo diga yo, no soy objetivo. Los pocos datos que tengo a día de hoy, solo tengo 12 opiniones, ha salido hace un mes, con lo cual tampoco no es muy relevante, pero en Amazon está funcionando muy bien y lo que os voy a explicar es un mini resumen del libro.
Luego ya si os lo queréis comprar, ya hay dibujitos guays, hay anécdotas divertidas, sí, encima ayudáis a la universidad de mis hijos. Pero bueno, centrémonos. Dicho esto, hay 6 cosas que en verdad hacemos para poder tomar buenas decisiones. En verdad, fíjate que Susana me ha molado porque de repente ya ha empezado a construir un criterio de cuándo hacer caso al GPS y cuándo no hacer caso al GPS. Cuando va corriendo, va muy apurada y dice, ¿le hago caso o no le hago caso? Si vas con tiempo, le hago caso. Entonces, no sé, está construyendo un criterio. Entonces, ¿cómo se construye un criterio? Básicamente con 6 cosas. Primero de todo, deberíamos de ser capaces de desarrollar nuestro pensamiento analítico. La segunda cosa, deberíamos de ser capaces de datificar nuestra realidad. Si yo os digo, ¿seríais capaces de explicarme vuestro trabajo en datos? ¿Qué me diríais? No lo sé. Pensarlo. De repente, datificar es, voy a ponerle datos a algo que yo vivo, tanto personal como profesionalmente. A partir de ahí, molaría saber, ¿y yo de dónde saco esos datos? El cuarto paso tiene que ver con cómo sé si los datos son confiables o no confiables. El quinto paso era lo que hablaba con María, ¿sí? El factor humano. Y el sexto paso es, somos incapaces de aprender de nuestras decisiones a no ser que seamos capaces de evaluarlas en retrospectiva. ¿Vale? Son 6 cosas que te sirven para entrenar esta capacidad de tomar buenas decisiones con datos. Os voy a ir poco a poco, uno a uno. Si alguien tiene dudas, me para y lo comentamos. ¿Sí? Estáis ahí, ¿verdad? María, estás, ¿no? Estamos aquí, estamos escuchando. Sí, 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 fenomenal, gracias. Vale, Ignacio, gracias. Vale, dicho esto, pensamiento analítico. Fíjate lo que significa la analítica, el significado etimológico de la palabra analítica mola mucho, es ser capaz de descomponer las partes para observar el todo. Ostras, esto es guay, ¿sabes? Porque en un mundo tan complejo como el que vivimos, el ser capaz de descomponer las partes para observar el todo es muy útil. Muchas veces no sabemos lo que queremos resolver frente a una decisión. ¿Qué problema quiere resolver? No lo sabemos. Entonces, toca saber descomponerlo. Hay un montón... Uy, espera, que Paco ha preguntado. Fernando, ¿cuándo sabemos que los datos son suficientes o la fuente es buena? Ese era el punto número 4. Y tengo la solución que se llama Data Score. Esto es... Nada, tranquilo. Se llama Data Score. ¿Sabéis? ¿Conocéis el Nutrition Score? Pues hay una cosa que se llama el Data Score. Todos deberíais de ponerle Data Score a vuestros datos. Bueno, vamos al pensamiento analítico. Entonces, en verdad, fíjate que antes de tomar una decisión deberíamos de ser capaces de desglosarla en 3 cosas. Uno, ¿qué quieres resolver? ¿Qué resultado esperas? ¿Y qué riesgo asumes? Es así de simple. Antes de tomar una decisión es ¿qué es el problema que queremos resolver? ¿Eres capaz de descomponerme el peso de las causas? ¿Sí? Queremos hacer la transformación digital. Vale, guay. ¿Por qué? ¿Cuáles son los problemas que te gustaría resolver con la digitalización? No lo sé. Pues bueno, descompongamos porque entonces orientas la acción. El siguiente paso es, ¿qué resultado esperas con esta decisión? Nos ahorraríamos muchos problemas si de repente fijáramos un número. No, me gustaría esto, me gustaría esto, me gustaría esto. Fantástico. Ahora ya podemos evaluar si nos acercamos o no nos acercamos. Tercera es, ¿qué riesgo estáis corriendo? Y ahora yo voy, ¿qué resultado estabais esperando al apuntaros a esta sesión? Entiendo que todos os habéis puesto una métrica en la cabeza. Me gustaría coger 2 ideas o 3 ideas. No sé, fíjate como que de repente podríamos gestionar si la sesión ha sido satisfactoria o no satisfactoria. Luego, ¿cuál es el riesgo que corréis? Hombre, conocéis a Xavi, habéis estado en alguno, formáis parte de una comunidad, con lo cual el riesgo es bajo. ¿Sí? Entonces, ostras, con que saque 3 ideas y el porcentaje es bajo, pues más o menos una decisión que puedo asumir o no puedo asumir. De repente nos damos cuenta de, fíjate qué cosas tan simples como descomponer los problemas en diferentes niveles de causas, pedir o pensar el resultado antes de tomar una decisión o poder graduar ese riesgo que corremos en cada una de las decisiones es lo que nos ayuda a mejorar el pensamiento analítico.
¿vale? Segunda parte, aprender a datificar la realidad. Esto mola un montón. Esto bueno, para el primer libro, que se llama Data, que mola también, mola, lo que decidí es hacer un experimento. ¿Yo soy una persona feliz? No lo sé. ¿Qué dato tengo? Entonces, durante un año me dediqué a recopilar qué tal había sido un día wow, bien, normal o mal. Sí, fíjate, un año analizando esto. Entonces me hice una descomposición de cada uno de los elementos. Entonces, tengo la buena noticia que el 16% de mis días son wow y un 7% mal. Con lo cual, a priori no me va mal en la vida. Fíjate que los principales elementos de un día wow son elementos familiares y días malos profesionales. No solo eso, sino mi peor día el lunes y el domingo chepi chepi. Y luego los meses del año chungos son enero y julio. Entonces, bueno, un año para esto igual no hacía falta, pero sí, ahora yo tengo datos para poder confirmar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, para hacer esta sesión, nunca un lunes, que yo estoy de malas. ¿Sí? Fíjate, me ha ayudado un montón. Entonces, a raíz de esto, me doy cuenta que nosotros podíamos datificar cualquier elemento de nuestra vida. Simplemente para datificar, tú tienes que saber qué pregunta tienes y a partir de ahí vas a buscar los datos. En verdad, esto lo podemos desglosar en un montón de ejercicios. Y este ejercicio, por ejemplo, de mi trabajo en números. ¿Sí? Me gustaría poner datos, entonces, un dato es cuánto dinero gano a lo largo del tiempo. Segundo es hacia dónde va mi tiempo. Tercero es qué resultados ha conseguido las empresas en las que he estado trabajando. Como manager he pedido a mis equipos que me evalúen y luego cuál es la evaluación entre esfuerzo y satisfacción que tengo a lo largo del tiempo. Esto explica mi curro. Esto explica mi curro, pero con datos. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que tú quieras entender, tienes que hacer el ejercicio de pensar aquellos datos que quieres, no los que tienes. Porque si te basas en los que tienes, nunca llegas aquí. Ese es uno de los principales problemas que yo detecto en el mundo de la empresa, que nos basamos en los datos que nos llegan del software, pero nunca nadie ha dicho, me gustaría estos datos. ¿Sí? ¿Cuán contento están cuánto van a durar vuestros clientes? Ni pajotera idea. ¿Por qué? Porque nadie se lo ha preguntado. Pues oye, si tienes esa pregunta, piensa a ver de dónde sacarías estos datos. Esto lo puedes llevar mucho más allá. Una de las cosas que más me gustan en la vida es jugar a tenis. Entonces yo tengo un dashboard donde gradúo todos los resultados de todos mis partidos y entrenamientos y analizo cada uno de los golpes, veo la evolución a lo largo del tiempo y tengo un análisis de todos mis rivales y sé el tipo de estrategia que tengo que emplear para poderlos derrotar. Friki, no, datos, es lo que hay. Datificar tu vida te lleva a poderla conocer mejor, a poder tomar mejores decisiones y sobre todo a quitarte el miedo que hay alrededor del mundo de los datos, de que esto es como, no va contigo, no, va contigo, lo puedes poner, es guay. El mejor consejo que creo que os puedo dar es, todos deberíais de tener un hobby. A ver, ¿cómo enfocaría estos indicadores cuando la mayoría son preguntas de sí o no? Ahora voy a eso. Entonces, el mejor consejo que os puedo dar es, todos deberíais de tener un hobby. Produce desahogo y os hace la vida más divertida. Dicho esto, si encima identificáis vuestro hobby, es guay, ya está, porque parece que estás jugando con aquello que más te gusta y te acercas más. Entonces, bueno, voy a ir un momentito a la pregunta. Bueno, voy a hacer las preguntas al final, si os parece, ¿vale? Para no romper el ritmo. Vale, dicho esto, fíjate, el elemento crítico para datificar es, tienes muchos datos, la gran mayoría de esos datos no son útiles para lo que tú necesitas. Dedícate a pensar en el dato que quieres por encima del que tienes. ¿Sí? Vale, a partir de ahí, ¿y de dónde sacas los datos? ¿Sí? Sería la siguiente pregunta que todos deberíamos de hacernos, ¿verdad? Bueno, pues los podemos sacar de muchas maneras. ¿Sí? Al final hay una cosa que se llama la cadena valor de los datos, donde tú metes datos, si tienes claro lo que quieren, los vas poniendo en unas tablitas y a partir de ahí puedes tomar decisiones. Esto es un poco más sofisticado porque durante mucho tiempo se dice, tú hazte preguntas, recoges los datos, los trabajas, los analizas y tienes aquí una grafiquita para tomar decisiones. ¿Sí? Este ha sido el análisis clásico de lo que se le llama la cadena de valor de los datos, que se ha implementado en muchas empresas.
Dicho esto, hay datos o hay otro funcionamiento que es basado en la experiencia. Voy a decir un ejemplo. Imaginar que tenéis que comprar mañana cuántas camisetas del Barça tiene que imprimir el Barça para de aquí al final de temporada. ¿Cómo lo calculamos? Chavicero. Hoy el Barça va a ganar la Champions, esto ya lo sabéis todos. Ostras, es que hay muchos factores. Entonces, bueno, te cogerías, dirías, a ver qué preguntas, vamos a ver el histórico, si pasamos y haces unos escenarios, ¿no? Somos gente como muy profesional, ¿sí? Entonces te saldrá un número y dirá más menos entre esta cifra y esta cifra. Este es el acercamiento clásico del circuito de madurez de los datos. Pero hoy en día hay otros acercamientos, que es cuando las decisiones las tienes que tomar más rápidas. De repente, Inditex es capaz de cambiar el surtido de las tiendas a semana 15 días. Si Inditex imprimiera las camisetas del Barça, en lugar de 6 meses de decisión, podría imprimirlas semana a semana. ¿Cuál es el circuito de toma de decisiones de Inditex? Tiene que ver con, dependiendo de lo que se venda, dependiendo del tiempo que esté previsto, dependiendo de un montón de factores, dependiendo de esa experiencia, voy cambiando los pedidos. Aquí de repente nos damos cuenta de que la organización de los datos tiene que ver con la velocidad a la que somos capaces de tomar decisiones. No sirve de nada tener datos en tiempo real si tú no tomas decisiones en tiempo real. Entonces, el ritmo de los datos va acompañado con el ritmo de las decisiones. Dependiendo del ritmo que necesites, esto va bajo el circuito de madurez de los datos, que sigue una lógica. Si el ritmo de las decisiones es alta, si tienes capacidad de automatizar cosas y puedes tener mucha agilidad, el circuito es otro. Entonces, de repente nos damos cuenta de que hay fuentes de datos que requieren de un circuito y hay otro tipo de decisiones que requieren de otro circuito. Si somos capaces de diseñar, tanto para nuestra empresa como para nuestro ámbito personal, qué sistema, pues es más fácil. Yo, seguro que os estáis haciendo la pregunta de ¿para tenis qué utilizo? La experiencia. ¿De dónde voy a sacar yo datos de todos los partidos y qué tengo que tirarle? ¿Qué estrategia sigo contra un tío que saca muy fuerte? De la experiencia. Al principio el modelo es muy débil, luego más adelante es más sólido. ¿Sí? Por eso necesitamos saber cómo confiar en los datos. Y para eso está el Data Score. ¿Qué significa el Data Score? Pues bueno, dependiendo de cómo lo hagas, dependiendo del nivel de representatividad de los datos, dependiendo del volumen de los datos, dependiendo del trabajo de análisis, pues igual ese dato es más fiable o menos fiable. Yo he visto muchas empresas que han tomado decisiones con muestras pequeñas de clientes. Eso es un Data Score C. ¿Qué significa un Data Score C? Que casi mejor le preguntes al portero. Es decir, en verdad, no es representativo de nada. A no ser que cumplas unos niveles básicos de estadística, preguntar a una muestra sesgada no sirve, no funciona. Es un Data Score C que en verdad te lleva a muy malas decisiones. Para añadir un B, necesitarías una muestra representativa de tu masa de clientes, necesitarías ponderar la muestra, necesitarías entender el contexto de recogida y el sistema de recogida y deberías de quitar ruidos para identificar señales. De repente nos damos cuenta de que si tú no eres capaz de saber graduar la calidad de los datos, no puedes confiar en ellos. Entonces, muchas de las decisiones, hombre, de buen rollo, mi sistema de tenis está entre C y D, pero es mejor que nada, a mí me ayuda. A ver, tampoco no es que me juegue la vida, pero en muchas empresas sí que se toman decisiones de inversión grandes, dependiendo con datos que en verdad incluso tienen niveles entre C y D. Entonces, creo que sería guay que cuando alguien presente datos, todos tuviéramos la costumbre de decir, ¿y el data score es A? Si es A tope. No hay ninguna discusión al respecto. Si es D, pues bueno, ir a buscar más datos, ¿sabes? O bueno, está guay, pero no sirve para nada. Para eso no los enseñes. ¿Sí? Entonces, saber cuándo es A y cuándo es D te vuelve una habilidad a desarrollar muy relevante. Quinto, y es donde, María, vamos a ir al tema de los sesgos. En verdad, lo que nos hace humanos, como bien decía, en verdad son 5 elementos. Todos
tenemos un inconsciente que nos ayuda mucho. ¿Sí? ¿Qué significa que nos ayuda mucho? Es que nosotros, ¿qué significa? ¿Qué es mejor? Voy a hacer un paréntesis en la exposición. ¿Datos o intuición? Va, María, este es tu tema. A ver, yo te digo, Fernando, que agradezco un montón escuchar sobre datos porque es cierto que yo soy muy lo veo, ¿vale? Y entonces luego lo que he aprendido cuando he trabajado, llevo muchísimos años trabajando con ingenieros, que entonces es dato, proceso, tal y cual. Entonces has aprendido a eso que tú ves, como ponerle las patas y a veces has acertado y a veces te das cuenta que no. Entonces yo valoro los datos, con lo cual pienso que es un equilibrio. No es todo datos ni toda intuición. Vale, en verdad el debate entre intuición y datos es absurdo, porque en verdad la intuición es algo que tú sabes y no sabes cómo. ¿Sí? Dicho esto, gracias a los datos desarrollas mucho aprendizaje y eso se te queda en tu inconsciente. Entonces, dicho esto, los datos tienen la utilidad de desarrollar un conjunto de habilidades nuevas. Por eso los ingenieros de datos, de repente, frente a un mapa gigantesco de datos, te dicen, es ahí hay algo raro. Y dices, ¿cómo lo has podido mirar? Porque han desarrollado su intuición con datos. Entonces, fíjate que esa dualidad de datos versus intuición es absurda. Gracias a los datos desarrollas una nueva intuición, que eres capaz de ver las cosas más rápida e identificar los problemas de forma más rápida. Lo mismo los sesgos. ¿Qué significan los sesgos? Los sesgos son atajos que hace nuestro cerebro para ahorrar energía. ¿Sí? Nuestro cerebro tiene que llegar al final del día. Vete tú a saber si hoy no dormimos, con lo cual está todo el día intentando recortar energía porque vete tú a saber. Igual no cenas hoy y entonces me voy a quedar sin energía. Está todo el día en modo supervivencia. Entonces, por eso existen los sesgos. Cuando hay que pensar mucho, dice, no, elige el producto A en lugar del B. ¿Sí? Déjate de tonterías. ¿Qué salsa de tomate elijo? Va rápido, déjate de tonterías, no analices. Entonces, de repente, nuestro cerebro necesita esos sesgos para ahorrar energía. Los tenemos. Lo que sí que molaría saber es cuándo los tenemos y para qué los tenemos. Igual que las emociones. Las emociones tienen que ver con todos tenéis un tipo. Si yo ahora le pregunto a Ignacio, le pregunto a María, le pregunto a Susana, cuando le hago la pregunta le genera un tipo de emoción diferente. Ahora ya estamos aquí en un entorno amigable, ¿sí? Voy haciendo bromas y ya me vais pillando. Al principio daba un poco más de respeto, entonces las emociones van variando. Entonces, saber identificar bajo qué emoción estás cuando estás a punto de tomar una decisión y cómo lees los datos es fundamental porque un director financiero nunca lee los datos de la misma manera que un director comercial y son iguales. ¿Sí? De repente las emociones condicionan mucho la lectura y la interpretación y la decisión. Por último, hay dos elementos extras que tienen que ver el ego y los incentivos, pero esto lo leéis en el libro. Dicho esto es a nivel individual, ¿sí? Pero luego, ojo, que a nivel cuando nos juntamos con gente, es un lío, ¿sí? Hay tres cosas que cambian por el mundo de los datos. Seguro, en muchas organizaciones no hay un sistema de toma de decisión. Se monta una reunión para tomar una decisión y todo el mundo opina. Error. Hay gente que tiene que tomar la decisión, hay gente que tiene que opinar y hay gente que tiene que informar. Chimpún. Esto no son decisiones consensuadas. Hay una organización jerárquica porque el que toma decisiones asume responsabilidades. Entonces, el fijar cuál es tu ámbito de responsabilidad, qué tipo de decisión tienes que tomar tú y sobre qué tienes que opinar y qué no, nos ahorraría muchas discusiones absurdas dentro del mundo de la empresa. Entonces, fíjate cómo nunca hemos definido, porque se da por hecho, cuál es el sistema de decisiones, el sistema bajo el cual la compañía debería tomar decisiones. Lo mismo en cuanto a que hay mucha gente, cuando hay mucha gente, muchas veces cometemos el error de que cada uno lee o cada uno cree una cosa diferente. Si yo ahora os digo, ¿cuántos árboles hay en Barcelona? ¿Cuántos me diríais? Una estimación, va. Esto es lo típico de un miércoles por la tarde, la típica pregunta, ¿no? Va, 100.000. Xavi, a lo loco. 100.000. 100.000. Muy bien, María. Ahí estamos. 20.000.
20.000, así, muy bien, a lo loco. Vale, creo que cuando me refiero es que el arbusto que tengo yo en mi terraza cuenta como árbol o no. Es decir, igual antes de ponernos a contar, deberíamos de pensar en qué es un árbol. Esto mismo nos pasa en todas las empresas. No sabemos ni qué es un cliente, ni qué es un no sé qué, que hay muchas definiciones que no están bien establecidas. Sí, ostras, vosotros que tenéis clientes, pacientes, el usuario, el no sé qué, ostras, aquí hay un cacao que muchas veces cuando os oigo es que, madre mía, qué cacao tienen, que así no hay manera de entenderse. Oye, ¿cómo segmentáis? O sea, dejaros de tonterías. Entonces, de repente, por el hecho de enunciar, muchas veces no os entendéis. Entonces, fíjate como dos elementos más tan simples deberían de, ostras, ¿cuál es el sistema de decisiones y cuál es el mecanismo de toma de decisión? ¿Cuál es el sistema de decisiones y cómo definimos bien las cosas para entenderlas? Se vuelven muy complicadas cuando hay mucha gente. Cuando pone aquí New Management y pongo IA es porque, como bien sabéis, llegará un punto en el cual hay igual algunas decisiones que igual deberían de tomar las máquinas y no los humanos. O igual no estoy de acuerdo, porque las máquinas, si la máquina se equivoca, ¿quién asume la responsabilidad? ¿Los de IT? ¿Los de management? ¿Los de quién? ¿Los de digital? Si la máquina se equivoca, ¿quién asume la responsabilidad? Entonces, hay una nueva versión de la gestión en la empresa que se va a cuestionar con la entrada de la automatización de algunas decisiones. Simplemente os digo el titular. El sexto elemento, y es el último, y es el fundamental para aprender, tiene que ver con, vale, me has dicho qué resultado esperabas y la probabilidad de éxito. ¿Qué hemos conseguido? Cuando habíais venido aquí, os habíais planteado seguro el resultado, la idea de conseguir 2, 3 ideas guays, ¿sí? La probabilidad de acertar era alta, ¿sí? El riesgo era bajo, con lo cual, ostras, con que os hayáis quedado 2 o 3 ideas. Lo que molaría es que tanto organizaciones o personas, al final de año o en un momento determinado, seamos capaces de hacer una retrospectiva de si hemos sido buenos tomando decisiones. Y de repente nos damos cuenta que hay muchísimas decisiones que han sido erróneas, muchísimos análisis que son incorrectos, y de repente el saber graduar exactamente en qué somos buenos te ayuda a ti como persona y como organización. Entonces, creo que si realmente queremos mejorar esa habilidad, esa capacidad para interpretar, leer mejor los datos y tomar buenas decisiones, necesitamos ir practicando alguno de estos 6 ángulos. No son lineales, sino tú puedes ir datificando cosas, puedes ir pensando en las fuentes, pero creo que este es el mecanismo que me ha ayudado a mí a sacarle más valor a los datos que tengo a mi disposición. Por supuesto, esto ha quedado reflejado en un libro, esto ya os lo he dicho varias veces, y dicho esto, voy a dejar ahora un segundito de presentar. ¿Y qué os ha parecido? Fernando, mil gracias. Mira, yo me estaba poniendo, estaba contestando a la pregunta. Al final, detrás de esta invitación a Fernando, hay mucha emoción, hay mucha experiencia y había pocos datos, pero sabía que iba a ser un éxito. Pero para mí el dato correcto hoy no es si durante la sesión se han conectado más de 20 personas, sino es el nivel de satisfacción de los que se han conectado. Al final, cuando nosotros organizamos esta webinar serie y hemos presentado hasta ahora 5 capítulos, para mí podría visualizar el dato de cuánta gente se conecta en directo, cuánta gente la ve en diferido, pero para mí ese no es el dato. Al final, el dato es el nivel de satisfacción. Pero claro, el nivel de satisfacción también tiene su parte de subjetividad. Si le preguntáramos a los asistentes... Ahí, como me he dedicado muchos años en la formación, tengo que decir que la pregunta de la satisfacción es un desastre, no es representativa en general y en verdad, ¿te ha molado o no te ha molado? Esa no es una pregunta. O sea, en verdad, puede haber caído simpático o todo lo contrario, ¿sabes? Y si ha sido simpático y me he reído un rato, la gente dirá, ha molado mucho. Creo que nos toca hacer un cierto acercamiento de, ostras, ¿qué ideas te has quedado? ¿Te has quedado con ideas? Esto ha sido inspiracional, esto ha sido práctico, esto te llevas algo para tu día, te comprarás el libro de Fernando, no sé. Creo que toca desglosar. Fíjate cómo
uno de los pensamientos en datificar la realidad es que nos toca descomponer para poder descomponer en datos diferentes, y gracias a esa lectura de diferentes datos tienes una foto general interesante. Entonces, no va de te ha molado, sino, ostras, ¿para qué te ha servido? ¿Sí? Ha sido una buena inversión del tiempo. ¿Te gustaría que trajéramos más de esta temática o ponentes de este tipo? Entonces, porque el dato te tiene que ayudar a un siguiente paso. O sea, creo que hay una parte que no os lo he explicado, y es la diferencia que hay entre estar informados o estar dirigidos con los datos. Es que no tiene nada que ver. La gran mayoría de veces queremos los datos para justificar lo que hemos hecho. Estar dirigidos es que el dato me dice o me orienta, ¿sí?, a cuál es el siguiente paso. Yo, el que vaya bien o no, yo veo la cara de María, de Susana y de Ignacio y yo estoy contento. Ya está, es un indicador cualitativo y lo asumo como tal y chimpún. Dicho esto, creo que la gracia de rescatar datos es que nos ayuden para lo siguiente. Un dato te tiene que orientar hacia la acción. Si no, te estás simplemente informando y estamos justificando. Entonces es un trabajo que en muchas empresas se hace para justificar, pero si no se saca provecho, igual no estamos poniendo la energía correcta en la recogida. Ostras, cuesta mucho dinero crear infraestructura, conseguir los datos, estar persiguiendo KPIs. Entonces, lo mismo, creo que lo vivís. Entonces, si esto no te orienta a la acción, no es útil. Entonces, voy a responder a Paco, que Paco sigue ahí. Paco. Vale. Paco, Fernando, ¿cuándo sabemos que los datos son suficientes o la fuente es buena? Vale. Hay una estadística que es representatividad, ¿sí? Y hay otra que es la fiabilidad de la fuente. Esto está en el capítulo del Data Score, que lo he así resumido así como muy rápido. Te dice, pues bueno, pues hay una fórmula estadística que si tú tienes 1000 clientes necesitas mínimo 250. Si no, si le has preguntado a 20, pues felicidades por ti, pero eso guárdalo en algún sitio. O sea, de repente nunca le ponemos la calidad del dato a lo que... O si lo que hemos hecho ha sido el visitador quien lo ha recogido versus que la persona lo ha contestado directamente, es que la fuente influye en la recogida de los datos. Ostras, el visitador igual tiene un incentivo en que decir que los clientes son súper guays, está todo el mundo muy contento. Entonces, igual los datos de visitadores no deberíamos hacerles ni pajotera al caso porque están condicionados porque sus incentivos son otros. Entonces, si ese dato no sirve, tíralo a la basura y vete a buscar ya datos buenos de una vez por todas. No te apoyes y te justifiques como que tienes esos datos. Entonces, no tenemos un espíritu demasiado crítico con muchos datos que se han quedado. Parece que de repente entra un dato en la compañía y lo damos como por válido y nadie lo cuestiona nunca. Cuando eso es perverso, ¿sí? La ley de Goldwyn que te dice que una vez que pones la métrica, todo el mundo, la métrica queda condicionada. La métrica se corrompe. Entonces, por eso necesitamos diferentes visiones para representar un fenómeno, no una sola métrica. Si tú me dices, que es lo que pasa muchas veces en formación, no, nosotros tiene que haber un 4,5 sobre 5 para decir que la sesión ha sido un éxito. Pues bueno, haces 4 chistes y regalas caramelos, es otro truco que mola bastante, y como el subidón de azúcar les pilla justo en el momento de la valoración, te valoran súper guay. Fíjate tú, una única métrica, si quieres esa métrica, caramelos antes de votar. Ya está, y consigues buenas valoraciones. Entonces, pues bueno, no solo es una métrica para poder entender un fenómeno. María, habías levantado la mano. Sí, a ver, yo decía que en esto último que has dicho es donde está lo del factor humano. O sea, al final, ¿quién decide qué dato es correcto, incorrecto, me sirve, no me sirve, es el que necesito para tomar la buena decisión o no? Porque datos podemos tener y encima con las nuevas tecnologías ¿no? El que te lo define es el problema. O sea, vuelvo al inicio de todo. Sí, por eso. Entonces, espera, voy a enseñar una, ya que estoy aquí en casa. Lo que te define, si tú tienes en la parte... Voy aquí. Se ve bien, ¿verdad? No se entiende nada.
Se te ve a ti. Voilà. Entonces, Ahora. frente a qué quieres resolver, no hay nada que sea un unicausal. Todo es multicausal en esta vida. Si tú tienes claro los factores, ya sabes los datos que tienes que ir a buscar. Entonces, esto es un esquema de PET. Ha ocurrido esto y cuáles son los elementos que influyen y cuáles son los pesos. Si esto lo tienes bien hecho, las soluciones y los datos salen solos. El problema es que muchas veces no sabemos. Queremos hacer la transformación digital. ¿Y para qué? ¿Qué quieres resolver? No, la transformación digital va a resolver todos mis problemas. Ya, ¿y cuáles son? Pues si no sabes tus problemas, ¿qué carajo vas a hacer con la transformación digital? ¿Sabes? No, quiero invertir en inteligencia artificial, que es el otro mega descojone. ¿Y esto para qué sirve? Ostras, ¿qué problema tienes que crees que te puede resolver? Si no te sabes el problema, o sea, hay una frase que me encanta, que es la de si tú no tienes claro tus problemas, no, perdona, si crees que la tecnología va a resolver tus problemas, es que no entiendes ni a la tecnología ni a tus problemas. Entonces, de repente, ¿qué métrica es relevante? Es la que resuelve el problema. Entonces, es el problema el que define la métrica. Es el problema el que define la decisión, no el factor humano. Entonces, y insisto, necesitamos del factor humano. De otra manera. Muchas veces hay cosas que no se pueden explicar. ¿Sí? Hay cosas que merece la pena vivirlas de esta manera a lo loco. Pero entonces asumamos que vivimos a lo loco. No pasa nada. Pero no vale el estar aquí haciendo un trabajo ultra sesudo para saber dónde ponemos la sede y de repente, pues, es que me pilla lo de casa, pues a tomar por culo, ¿sabes? ¿Para qué hacemos el análisis que hemos perdido un mes? ¿Sabes? O sea, y decisiones de estas, es que es el sino de nuestro mundo profesional. Entonces, ahora que estamos aquí todos, os quiero preguntar una cosa. Ahora que estamos así, voy a aprovechar la sesión. ¿Tenéis más dudas antes de que siga con otra historia o no? De perspectivas y objetivos. Vale, os voy a enseñar una cosa. Ahora tengo una duda, ¿vale? Ya he escrito 2 libros, ¿sí? Y ahora estoy pensando en el tercero. Es lo que tenemos los aprendedores compulsivos. Y necesito de vuestra opinión. En primicia de cuál es de qué va el tercer libro. Oh, qué bueno. Entonces, tengo 2 opciones. Uno se llama Visual Business. Es lo que te enseñaba antes, Xavi. Tengo el supuesto de que todos los negocios en verdad necesitan las mismas métricas. Lo que pasa es que no las han pensado. Molaría tener una recopilación de todos los dashboards que tienen que ver con negocio, clientes, productos, equipo, marketing, ventas, finanzas, competencia, OKRs, sostenibilidad, metidos en una página para poderlos interpretar, ver y entender dónde están los huecos que a día de hoy una empresa no controla. Esta es línea 1. Línea 2 es My Data. ¿Qué es My Data? Pues explicar mi vida en datos. El ejercicio de un año de si era feliz está guay, pero molaría ser un poco más ambiciosos, ¿no? Y poder plasmar. Esto es básicamente mi vida, lo que me queda en mi vida. ¿Sí? Estos son los años, esta es la esperanza de vida. Estoy a día de un 62% de vida. Y todo va bien, ojo, luego puedo salir a la calle y se te cae una maceta y chimpún, y se acabó la historia. Pero a priori, por estadística, estoy en el 62%. ¿Sí? He convivido, este año cambiará, pero he convivido más años con mis padres que con mi mujer. Este año cambiará. Estoy en el punto de inflexión y me he dado cuenta que he vivido demasiado tiempo en el mismo sitio, con lo cual probablemente tengo que cambiarme de lugar ahora que podemos conectarnos desde cualquier sitio. Entonces, bueno, ¿para qué sirve esto? No lo sé, aún no estoy investigando, pero molaría plasmar tu vida en datos. Dicho esto, ¿cuál os parece más interesante? A nivel... Ahí depende... No. Opción 1, opción 2. Yo me compraría el 2. Total, ¿eh? Te digo otra. Añade la pregunta, ¿cuántos libros tienes que vender para poder jubilarte? Hoy lo tengo. Tengo una más guay y es, ¿cuánto dinero necesito para jubilarme? Exacto. ¿Cuál es la pasta que Pero te dan mañana? libro. Y dices, ya lo tengo. Fernando, yo tenía un compañero de trabajo que funcionaba así. Él sabía los costes mensuales, miraba sus ahorros y decía, estoy a tanto tiempo de poderme jubilar.
Hecho. Pues este lo tengo. Está en el ámbito finanzas. Este es guay. Pero La Fernando, pasta es una burrada. O sea, pero la Fernando, pasta no sale por ningún lado. Pero las personas curiosas, que yo creo que los que nos hemos quedado hasta el final, tenemos el denominador común, que somos curiosos, porque yo además conozco a la mayoría de los que estamos conectados, nunca nos vamos a jubilar. no, yo he asumido que voy a trabajar. O sea, otra cosa es que definamos qué significa jubilarse o definamos qué es la libertad financiera o cuándo mi pasivo, no sé qué. Pero no, yo tengo la cifra que debería de tener en el banco para decir, manteniendo mi nivel de vida actual, ¿sí? Y asumiendo que no toco nada, qué dinero necesitaría. Y es demasiado dinero. Es una burrada. Te deprimes. A ver, yo os voy a decir algo que de verdad que va a sonar este foro, ya es como si fuerais amigos. Vais a pensar que estoy como una... a mí me encanta vivir un poco en el flow. Es decir, he aprendido, ¿me oís? Sí, sí. Vale. O sea, he aprendido, me encantaría, me chifla, me da muchísima seguridad tenerlo todo a base de datos. O sea, sería ideal porque entonces estarías como muy relajado. Pero a mí en la vida lo que mejor me ha salido ha sido en el flow. Es decir, tomando muchas decisiones luego basados en datos y analizando y metiendo la cabeza y no siendo una loca de la vida, pero el flow sí que funciona. Entonces, porque hay cosas que no es todo porque Bueno, tú es causa, efecto. Es que hay tantísimas variables que pueden intervenir en tu vida que tú hoy no sabes. pero dicho esto, entiendo lo que dices. Pero a mí hay una frase que últimamente me tiene un poco atraído. Deja que lo diga de esta manera, y esto es más una reflexión más personal. Y es que ese flow lo veo más en un equilibrio que no en un no mirar. Es decir, creo que hay un elemento de estar en equilibrio, y si estás en equilibrio, puedes estar muy orientado a aquello que quieres, a aquello que deseas, y hay otra cosa, es no mirar a todo lo que... y no hacer un ejercicio analítico. Mi acercamiento a la analítica, mi acercamiento a los datos es curiosidad didáctica. ¿Sí? A mí me sirve mucho el meterme en un tema porque me abre caminos. ¿Qué tengo que ver yo con el mundo de los datos? ¿Sí? Pues porque me abre ventanas y de repente he sacado estos 6 pasos, que es lo que a mí me ha ayudado a ordenarme. Entonces, el punto es, yo necesito esa orientación a conseguir una meta de curiosidad, y es ahí donde de repente me permite investigar, atraer, y el mejor mecanismo otra vez es de mí hacia el resto. Entonces, fíjate, el hacer el análisis de toda mi vida con datos, yo me estoy partiendo del alma. Mi mujer me mira y dice, estás enfermo, ¿sabes? La gran mayoría de gente con la que trabajo me dice, es un flipado, o sea, esto no lo va a interesar a nadie. Pero igual hay veces en la vida que tú tienes que hacer aquello que te apetece. ¿Sabes por qué? Porque nuestra vida está tan orientada y tan condicionada que si no, no tienes espacios para esta parte de desahogo. Entonces, pues bueno, creo que el flow yo lo interpreto más como una cuestión de equilibrio, de estoy donde quiero estar, mis emociones o me entiendo a mí mismo en según qué circunstancias, eso lo interpreto yo más por ahí, pero por otro lado, mi curiosidad, vamos a decirlo así, mi orientación a ir aprendiendo cosas nuevas y además compartirlas, pues me lleva por estos derroteros. Sí. Muy bien. O sea, yo el flow realmente lo veo más como que hay imponderantes en la vida que tú no puedes controlar. Esa es mi definición. A ver, repítelo, que esto me Como gusta. que hay imponderantes en la vida que tú no puedes controlar. Entonces, ¿sí? Que por mucho que tengas todo como muy analizado, como muy previsto, como muy tal, pasa. Entiendo lo que tú me dices perfectamente y te digo, o sea, te voy a decir 2 cosas. Una, me pareces muy buen comunicador. Hay mucha gente que es aburridísima. O sea, esto es importante porque yo ahora mismo estaría desconectada, que tengo muchas cosas que hacer, ¿me entiendes? O sea, y luego, no, y está bien. Y luego lo que cuentas es interesante y es verdad que los datos a veces es como, yo lo comparo a aprender alemán. Yo aprendí alemán hace muchos años
y lo que me parecía divertido era como un puzzle, ¿no? Que vas poniendo como cosas y entonces esto lo veo igual, es como un puzzle. Entonces todo ayuda y contribuye para algo. Entonces, gracias. Me gusta lo de es un medio para un fin, ¿sabes? En verdad, podría estar ahora estudiando alemán, ¿sí? Que estaría haciendo la misma descomposición y buscando la lógica de los verbos, ¿sí? Y de las estructuras diferentes. Entonces, yo haría ese mismo ejercicio. Hay un factor que has dicho, no, para acabar, es la gran mayoría de las cosas importantes que nos pasan, hay un factor aleatorio y de suerte que es incontrolable. Fíjate cuando decía lo de los resultados, el detalle es que tú no controlas el resultado, pero sí que tienes influencia en cómo lo orientas la decisión, cómo... Entonces, a mí me interesa esa parte de, ya sé que es incontrolable. La gente que tiene éxito muchas veces es un golpe de suerte. ¿Sabes? Son golpes de suerte, de estar en el sitio pasando por ahí. Pero otra cosa es que lo que yo puedo hacer está en la línea de seguir rascando y curioseando. Oye, gracias por vuestro tiempo. Un placer. Espero que os haya sido divertido, que lo hayáis pasado guay. Lo hemos pasado genial y nada, Eugenia, Susana, Pamela y Paco, gracias por quedaros hasta el final. Sois fieles a estos capítulos y os esperamos en el sexto, que en el sexto tenemos una persona también muy interesante de otro campo. Viene Mar Gomis, de la Unidad de Innovación del Hospital de Sant Pau de Barcelona, que nos va a explicar un proyecto que llevan entre manos de validación en paciente real de nuevas tecnologías que vienen o bien de startups o incluso de compañías como las vuestras. Mar os encantará también como Fernando. Es más guapa que Fernando, eso es cierto. Muchas gracias. Son datos. He dicho guapa que no guapo. Bueno, gracias Fernando y gracias a por organizar, por vuestro tiempo. Un placer. Gracias. Hasta luego.